Saludos y bendiciones. Bueno, estamos nuevamente de regreso, ahora en el área de la física, en la ciencia física. Y bueno, vamos a recordar que en el periodo anterior estuvimos trabajando con el movimiento rectilíneo uniforme, estuvimos trabajando con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En estas dos temáticas conocimos el cálculo de la velocidad, el cálculo del tiempo, de la distancia, y también conocimos el cálculo de la aceleración. También aprendimos que la aceleración no es lo mismo que la velocidad, y después de eso vimos lo que eran cuerpos lanzados hacia arriba y caída libre de los cuerpos. Vimos un video muy interesante que fue creado por la NASA, y comprobamos y vimos cómo la gravedad es la misma que la aceleración y que todos los cuerpos caen al vacío con la misma velocidad. ¿Por qué? Porque descubrimos que lo que detiene nuestra caída es el oxígeno, el viento, el aire. Entonces, por lo tanto, al no haber oxígeno, al no haber presencia de oxígeno, todos los cuerpos caen a la misma aceleración. Y esa aceleración se le llama aceleración de gravedad, que ya todos la conocemos, que tiene un valor ya establecido de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a ver unos movimientos muy parecidos a los cuerpos lanzados verticalmente hacia arriba, pero ahora a estos se les conocen como proyectiles. ¿Okay? Gracias a este tipo de investigación es que hoy en día disfrutamos de los aviones y de ciertos movimientos o de estudios que se han hecho para mejorar todo lo que es el espacio aéreo. Pero una de las disciplinas que han aprovechado esta investigación es el deporte. Varios de los deportes han utilizado todos estos cálculos que vamos a ver el día de hoy para mejorar su rendimiento como deportistas, ¿no? En esta parte, en el alto rendimiento, ¿no? Fíjense bien este hombre que va cayendo, él viene con una velocidad, pero su entrada no es inclinada, su entrada es completamente horizontal, pero en el momento que ya no tiene en dónde apoyarse, él va a empezar a caer, va a empezar a hacer un movimiento inclinado para buscar otra vez la superficie, ¿no? Producto de la gravedad, ¿no? Vamos a ver este deporte, el tiro al arco, ¿no? Incluso aquí en Colombia hay grandes especialistas. Estaba mirando que tenemos una de las mejores en tiro al arco en nuestro país, olímpico incluso. Y este hombre, fíjense que él no está, a pesar de que el arco, el objetivo está un poco más abajo, su dirección a la hora de apuntar no está inclinado, está completamente horizontal. Ya en su estudio, por supuesto, en su práctica, ya él ha perfeccionado la técnica para que la flecha vaya a hacer este desplazamiento, va a hacer este desplazamiento para llegar justo en donde quiere que esté, ¿no? Tenemos otro deporte no muy vistoso, pero hay grandes competencias y hay muchos torneos sobre este tipo de deporte. Y bueno, vemos a la dama que hace un movimiento circular, pero cuando ella suelte la bola, no la va a soltar hacia arriba, la va a soltar en forma horizontal. ¿Okay? Y ahí en donde ese movimiento entra en forma horizontal
y después va a ser un movimiento inclinado. Vemos otro deporte. No es lanzarse al agua. Para ellos, ese empuje, ese primer empuje de forma horizontal, aunque miren sus cuerpos en forma horizontal, lo que permite que ellos lleguen más lejos, ¿no? Y por supuesto la gravedad lo va a traer hacia abajo y la entrada al agua, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo de una dama, fíjense bien, su cuerpo completamente horizontal, y cuando avance, él empieza a bajar hacia el agua. Ya aquí es en caída, ya el movimiento horizontal ya culminó y por supuesto entran al agua. Este ejemplo no lo quería dar, pero fueron los primeros que se utilizaron para las investigaciones, ¿no? En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, la caída de proyectiles para la destrucción de un objetivo fue de estudio, ¿no? Y querían saber a qué distancia el piloto tenía que, a cuántos kilómetros antes tenía que soltar el piloto el proyectil para que ese proyectil llegara a un objetivo, porque ese proyectil no va a caer específicamente en caída libre, él va a unir lo que es la caída libre producto de una velocidad que traía el avión. ¿Ok? Y bueno, entonces vamos a entrar en materia. El movimiento de proyectiles dice que un proyectil no es más que un objeto a la cual se le ha comunicado una velocidad inicial. Fíjense bien que todos los deportes se le comunican primero, todos los ejemplos que hemos visto, se le inicia, se le comunica primero un movimiento, una fuerza, y se le aplica primero una velocidad inicial y después se deja en libertad para que realice un movimiento bajo la acción de la gravedad. La ciencia encargada de hacer el estudio del movimiento de proyectiles se llama balística. Bueno, normalmente los estudiosos en esta área los podemos conseguir en las fuerzas militares, fuerzas policiales, todo lo que involucra a la investigación de los proyectiles, ¿no? Así que bueno, interesante carrera, ¿no? Movimiento horizontal en el vacío. Ahora, ¿qué sucede? Anteriormente estudiamos el movimiento al vacío, pero cuando el movimiento era vertical o en caída libre, hacia arriba o bajando. Ahora resulta que el movimiento lo vamos a estudiar al vacío. ¿Qué quiere decir que al vacío? Que todos los estudios que se han hecho sin la presencia del oxígeno, tal como lo estudiamos en el tema anterior con respecto al video que hizo la NASA, ¿no? Entonces, bueno, el primer punto que vamos a estudiar es la componente horizontal de la velocidad. A partir de este momento vamos a ver solamente una fórmula. Llamaremos Bx, será de magnitud constante a través de todo el recorrido igual a la velocidad inicial. Es decir, la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial. Esto se debe que el movimiento está en dirección en la velocidad constante. Para eso lo vamos a conocer como velocidad inicial, v sub 0 o v sub x. Ya sabemos que esto, ellos se representan en unidades metros sobre segundo. La componente vertical de la velocidad se conoce como Vy. ¿Por qué vamos a estudiar la componente vertical? Porque resulta que él, para poder bajar, él necesita, se le ha tenido que estudiar el comportamiento también en bajada, pues no solamente en el movimiento horizontal. La unión de ambos es lo que va a hacer que él no caiga completamente vertical, ni tampoco se mantenga en forma horizontal. La unión de ambos me va a dar la inclinación en un instante de tiempo cualquiera. Viene dado por el módulo, ¿ok? Vy, y por supuesto, como es la velocidad, metros sobre segundo, está involucrada la gravedad, que es 9.8, y T ya sabemos que viene en segundo.
Tenemos la magnitud de la velocidad resultante, en este caso va a ser B. Ya esta B no va a ser ni la B horizontal ni tampoco la B vertical. Ya de todas maneras ya las vamos a ver en un gráfico, ¿no? Viene dado en un módulo por la expresión B, 1 metro sobre segundo. Y bueno, aquí está. Fíjense bien que el módulo de esta velocidad está dada bajo una raíz cuadrada de las velocidades que están involucradas. ¿Cuáles son las velocidades que están involucradas? La horizontal y la vertical. Bueno, yo no sé si se les parece conocida esa fórmula, ¿no? Ya vamos a ver si es verdad que no la conocen. La dirección de la velocidad queda determinada por la tangente del ángulo en grados. Bueno, esto más adelante de pronto quedará mucho más claro. Vamos a necesitar utilizar una razón trigonométrica. En este caso va a ser la tangente. En la trigonometría vamos a utilizarla mucho, pero está más adelante. Tenemos la ecuación del desplazamiento horizontal, que la vamos a conocer como la distancia. Ya sabemos que X es metros. También tenemos la ecuación del desplazamiento vertical en Y, también ya la conoce. Esa es la que utilizamos en caída libre o en cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba. Y tenemos un desplazamiento que también la vamos a estar estudiando en el gráfico. Tenemos la dirección del desplazamiento, que eso tiene que ver con la altura y la distancia. Y también está dado en la tangente del ángulo. Y tenemos el tiempo de vuelo, que también lo estudiamos en el tema anterior, ¿okay? Que es el tiempo en que tarda desde el momento que se suelta, que comienza la velocidad inicial, ¿okay? Hasta que toca el piso. Y una fórmula adicional que es el alcance horizontal, que viene dado por la velocidad en X, es decir, el movimiento de la velocidad en X, que es la misma velocidad inicial, ya lo estudiamos en el primero, con respecto al tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que tardó en caer al piso. Es decir, con esa R vamos a poder calcular la distancia. Fíjense bien que está dada en metros, por acá está en el concepto, aquí lo tenemos. Con esa distancia vamos a poder medir hasta dónde alcanzó el proyectil a caer. Bueno, vamos a ver todo esto con un gráfico. ¿Ok? Aquí en la parte de abajo tenemos todas las fórmulas que acabamos de explicar. Y les digo de antemano que el que entienda mi explicación con este gráfico automáticamente tiene resuelto todos los problemas. Así que preste mucha atención. Ahí tenemos una mesa con un balón, una pelota. Alguien va a golpear la pelota y cuando la pelota llegue hasta donde termina la mesa, ¿ok? En ese momento, ¿ok? Comienza el movimiento de proyectiles, el lanzamiento de proyectil. ¿Por qué? Porque él se va a conseguir un vacío. Y ya estudiamos en el primer concepto que vimos en la lámina que la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad en X. Es decir, que si yo tengo, o si a mí me facilitan la velocidad inicial, ya usted sabe que eso va a ser el mismo que la velocidad en X. Él va a hacer este recorrido. Eso va a depender de qué tan duro le pegaron a la pelota. ¿Ok? El recorrido va a ser más largo o va a ser más corto. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar cualquier punto del recorrido. Y en ese punto vamos a verificar que en este punto va a haber una velocidad horizontal, es decir, una fuerza que lo obliga a él a mantenerse horizontalmente, pero va a haber una fuerza que lo obliga a bajar. ¿Ok? Van a haber dos fuerzas, que en este caso la velocidad en B está relacionado con la gravedad, ¿ok? Perdón, la velocidad en Y está relacionado con la gravedad y la velocidad en X está relacionado con la velocidad inicial, que eso está también relacionado con la fuerza con que alguien le pegó a la pelota, ¿cierto? Fíjense bien que en la dirección que está en la flecha,
la pelota no va en esa dirección, ¿ok? Va en una dirección totalmente diferente que está dada, en este caso, por la velocidad, ¿ok? Entonces, esta relación tiene un ángulo. A ese ángulo es lo que le conocemos nosotros la dirección. Lo voy a marcar aquí lo tenemos acá, podemos verlo todos. Ok, este ángulo y este ángulo está dado, pero en este caso acá porque está relacionado con las velocidades. Ok, con las velocidades. Y esto que está acá es la dirección de la velocidad. Es decir, ese ángulo es lo que va a depender, ¿ok? La dirección de la velocidad. Fíjense bien que en la fórmula de Bx, que la tenemos acá, es igual a la velocidad inicial, y la velocidad en Y está relacionada con la gravedad y el tiempo. ¿Ok? Eso que acabamos de ver lo podemos notar en cualquier punto de ese movimiento, ¿no? Incluso lo podemos ver ya cuando se estrella en el piso. Fíjense bien que se comporta igual, de la misma manera. ¿Ok? ¿Claro? Tenemos algunas variables que son importantes, que es la altura de donde empezó, de donde se consiguió el vacío, la pelota, y por supuesto, bueno, aquí tenemos la fórmula, ¿ok? Tenemos X, ¿ok? Para calcular cualquier X que necesitemos, ¿ok? Eso lo podemos calcular despejando por acá la dirección del ángulo, ¿ok? Teniendo el ángulo, vamos a poder calcular esa X, también lo podemos hacer por acá, ¿ok? Tenemos esta distancia, no sé si les parece conocido ese triángulo rectángulo, y fíjense bien que aquí está D, fíjense bien acá la fórmula acá, D, que es la hipotenusa, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Aquí lo tenemos, aquí lo estoy señalando, ¿ok? También tenemos R, que es una fórmula que también comenté, que va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo de vuelo. ¿Okay? Y tenemos una última fórmula que aquí apareció, no sé si lograron verla, ahí la estoy señalando, ¿okay? En esta parte, que es el tiempo de vuelo, es cuando ya la pelota, el tiempo que tardó desde que salió desde la orilla de la mesa hasta que cayó al piso. ¿Ok? Y tenemos el tiempo de vuelo. Entonces, ya haciendo ese análisis, vamos a hacer un problema. Dice, una esfera es lanzada horizontalmente desde el borde de una mesa con una velocidad de 24.40 metros sobre segundo, llegando al suelo a 2.5 segundos después. Calcular. Bueno, quiero informarles que yo les voy a explicar el uso de la fórmula, pero ustedes lo tienen que resolver, porque realmente considero que es bastante sencillo y se parece mucho a los ejercicios de cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba. La primera pregunta dice la primera pregunta, ¿cuánto ha descendido en ese tiempo? Es decir, a los 2,5 segundos, ¿ok? ¿Cuánto ha descendido ese tiempo? ¿Cuánto ha descendido? ¿Qué les llama a ustedes que les está pidiendo? Muy bien, la altura. Entonces, si me pide la altura, la gravedad, ¿cuánto vale? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y ustedes lo saben. Les recuerdo que esta gravedad es negativa, ¿ok? La gravedad tiene que ser para este tipo de ejercicio negativo, y el tiempo lo tengo acá, que es 2.5 dividido entre 2, vas a obtener la altura, ¿ok? Buena pregunta. Alguien estará preguntándose por qué, si está cayendo, la gravedad es negativa. Profe, pero si usted dijo que en caída libre la gravedad es positiva, ¿por qué para este tipo de movimiento la gravedad es negativa? Ah, bueno. ¿Qué les parece si lo evaluamos, que me envíen un audio explicándome por qué? ¿Por qué es negativa? Entonces, por supuesto, el que quiera enviar el audio no es obligatorio.
le damos nota adicional por ese comentario. La segunda pregunta dice, ¿cuánto ha avanzado en sentido horizontal? ¿Qué fórmula utilizaríamos? Exactamente, la última que analizamos. Usted dirá, profe, pero ¿cuál es la velocidad en X? Bueno, ya lo dijimos anteriormente. Dijimos que la velocidad inicial es lo mismo que velocidad en X. ¿Ok? Y el tiempo de vuelo dice aquí, ¿ok?, que lo podemos calcular, ¿ok?, con el tiempo que incluso ya tenemos. ¿Okay? En la tercera pregunta dice, ¿cuánto valen las componentes horizontales y verticales de la velocidad al momento de tocar el suelo? Bueno, si la componente, me están preguntando por la componente horizontal, que sería esta. Pero ese es fácil, simplemente tienen que decir que es igual a la velocidad inicial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya eso está establecido en la teoría. Y para la componente vertical, simplemente hay que multiplicar la gravedad por el tiempo. ¿Estamos claros? Este resultado va a tener un resultado negativo. De pronto alguno de ustedes me puede explicar por qué me da negativo. ¿Okay? Eso tendría que hacerlo usted con un audio. ¿Cuál es la dirección de la velocidad en el instante anterior? Aquí me están pidiendo el ángulo. El ángulo. No me están pidiendo tangente de ángulo, me están pidiendo el ángulo. Es decir que si ya yo tengo este valor, lo voy a colocar acá, y este valor que lo voy a colocar acá, lo voy a dividir y me va a dar un valor en metros sobre segundo. Ahora, la pregunta es que me están pidiendo es la dirección, que solamente sería él, sin la tangente. ¿Okay? Entonces a esto, para poderlo calcular, le tengo que sacar el arco tangente. Y eso solamente se puede hacer con la calculadora. El que lo sepa hacer, ¿okay?, no hay ningún problema. Lo puede hacer y me puede preguntar más adelante cómo lo hizo. El que tenga la duda, yo se la voy a aclarar durante la tarde. Puede preguntar, no hay ningún problema. Y el último, ¿cuál es el valor de la velocidad resultante en este momento? Bueno, ya usted debió haber calculado Bx, lo tenemos que es la misma velocidad inicial, y By también se calculó, así que ya usted puede resolver esta forma. Y bueno, ahí está la tarea, 2 ejercicios. Esto sí es como tarea, se va a evaluar como tarea. Aquellos que me respondan también por audio las preguntas que hice anteriormente, no es obligatoria, se le suma a la tarea. Y más adelante voy a explicar las indicaciones de cómo se entrega la tarea. Bueno, espero que les haya gustado y más adelante voy a estar entregando las indicaciones de la tarea. Bueno, Dios les bendiga y seguimos